presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, estamos listos para conversar con nuestro invitado de hoy, Ricardo Sánchez, diputado ante la Asamblea Nacional por la Alianza para el Cambio. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Oye, ¿qué reflexiones has tenido en estos días? ¿Cómo ha sido la interpretación de la opinión pública? Gente que te ha criticado, que apareces en el acto del Partido Socialista Unido de Venezuela con el Gran Polo Patriótico, como parte de las postulaciones de lo que ha sido considerado la Alianza para la Patria, ¿no? La Alianza Patriótica. La Alianza Patriótica. Es decir, la gente que te vio nacer en el movimiento estudiantil del año 2007, que te vio en pie de lucha incluso contra a quien hoy llaman el comandante supremo por parte de sus partidarios, y hoy te ven en apoyo. Tú has explicado que no, que tú estás en el centro, que incluso, así te escuché declaraciones, puedes apoyar también a candidatos de la oposición, pero ¿cómo se define Ricardo Sánchez hoy ante todo un país desde el punto de vista político? Oposición, oficialismo, en el medio, va a apoyar a gente de la oposición. ¿Cómo han sido estas horas para ti en las distintas interpretaciones que haya hecho la gente de tu posición? Sí, bueno, pues primero que nada, Eduardo, gracias por la oportunidad. Saludos, pues, por supuesto, a todos los televidentes, ¿no? Creo que el lunes quedó muy claro cuál ha sido nuestra posición, uno de incorporarnos, y va a llegar el reconocimiento y el agradecimiento, pues, a la dirección política, al Gran Polo Patriótico, pues darnos la oportunidad de este voto de confianza para incorporarnos no solamente en las listas por el Estado Miranda, sino además que no es Ricardo Sánchez, es que Alianza para el Cambio, nuestra organización política, pues ha decidido sumarse, pues, al Gran Polo Patriótico. Coincidencia que se ha venido cultivando en el camino, no fue de un día para otro. Nosotros podemos decir que cuando, por ejemplo, el pueblo venezolano conoció ese decreto infame del presidente Barack Obama, allí Alianza para el Cambio fijó una posición que mucho más allá de simpatías o no con el gobierno, tenía que ver con la defensa del pueblo venezolano, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación. Y allí fijamos una posición clara y contundente en defensa de la patria venezolana. Pero luego vimos como una empresa transnacional, la ExxonMobil, quiso, pues, con todo su potencial, pues, hacerse de la explotación de nuestros recursos en el exequivo venezolano. Allí también Alianza para el Cambio fue una posición contundente en defensa de la patria. Y en ese camino fuimos cultivando lo que ha significado una alianza afectiva, que hoy se concreta en esta alianza patriótica, esta alianza perfecta, que no solamente en Estado Miranda, en todo el país, pues ha venido a postular candidatos de renombre, candidatos con prestigio, candidatos que más que anidar el tema del diagnóstico del problema, que creo que el pueblo venezolano tiene muy claro, viene a avanzar sobre el terreno de las soluciones. Los venezolanos están buscando culpables, los venezolanos quieren soluciones tangibles al tema del desabastecimiento, al tema de la inseguridad, al tema de la inflación. Y esta nueva Asamblea Nacional que se presenta, por ejemplo, con un candidato de lujo como Jaime Neltrudi, que bueno, que hasta el más mezquino de los mirandinos debe reconocer que, pues, las obras que sean de envergadura en materia de infraestructura se ven por todo el territorio del Estado Miranda. Y hoy Jaime, pues, tiene la oportunidad, pues, de impulsar un equipo de trabajo que sin duda alguna no estamos completamente seguros que va a tener victoria el 6 de diciembre. Pero lo que tú decías, Jaime, perdón, Eduardo, nosotros, por supuesto que acompañamos a los sectores de oposición, acompañamos a la Mesa de Unidad Democrática. Ahora, acompañamos un proyecto que abonaba el terreno para darle soluciones al pueblo venezolano. Pero ese camino, ese proyecto se fue llenando de vicios. Y lo decíamos ayer en una entrevista con Patricia Llanó. Le decíamos claramente, hace 200 años, bueno, un héroe de la batalla de la Puerta, del ejército de Boves, fue el Negro Primero. Hace pocas semanas lo pudimos llevar al Panteón Nacional. El Negro Primero acompañó a José Tomás Boves en todo ese enfrentamiento contra las fuerzas patriotas de Bolívar y Vicente Campolía. En el camino el Negro Primero pudo rectificar. Hoy nuestra generación está rectificando y se está sumando también 200 años después a las fuerzas de la patria. Entendido de que hoy nuestro pueblo tiene problemas, pero esos problemas van a ser solucionados en la medida que aportemos nuestro talento, nuestro concurso de la mejor de la venezolanía y no lo peor. Ahora, Ricardo, dos puntos concretos. Además, tú perteneces a una generación emergente en la política. Dos puntos. Primero, ¿es entonces el proyecto que lidera el presidente Nicolás Maduro el que ustedes identifican como el mejor, el ideal para atender y resolver los problemas? Ese es un primer punto. El segundo, aparte del decreto Obama, del tema de Guyana, ExxonMobil, ¿qué otras razones han tomado en cuenta en tu organización política para decir, no, vamos a apoyar el proyecto que encabeza Nicolás Maduro? Porque hasta hace nada ustedes se le presentaban al país como opositores. ¿Qué otras razones han privado
para ese cambio de posición? Mira, los modelos que están presentes hoy en Venezuela son claros, ¿no? Un modelo que hoy tiene muy poco que decirle al pueblo venezolano, un modelo que hoy ni siquiera ni conocemos una maqueta de candidatos, pero aún no conocemos la propuesta. Hoy la Mesa de la Unidad no le dice nada al país sobre qué va a hacer, por ejemplo, con PDVSA, qué va a hacer, por ejemplo, de la Asamblea Nacional con el tema de los compromisos de créditos adicionales, por ejemplo, para la ayuda social, la ayuda económica para los viejitos, para la población de la tercera edad. No dice qué va a hacer con la educación pública venezolana, que estuvo en discusión en el año 98, mucho antes de llegar el presidente Chávez. Hoy la crisis económica está afectando al mundo entero, Eduardo. Sería mezquino no reconocer que esta misma crisis económica que estamos padeciendo los venezolanos es la misma que vive Europa. La única diferencia que mientras el modelo europeo, la crisis la paga el pueblo, la pagan los más humildes, los menos favorecidos, hoy en Venezuela, pese a una situación de crisis económica, hoy hay un compromiso de una bancada de la Asamblea Nacional de generar la garantía para que esos recursos sigan llegando, para garantizar las pensiones, para garantizar las ayudas económicas, las ayudas sociales. Hoy la pregunta es sobre qué modelo estamos debatiendo nosotros. Y es claramente nosotros lo decíamos el pasado lunes. Es decir, mientras Venezuela se decanta entre un modelo que cree que los problemas los vamos a resolver desde afuera, que el problema del desabastecimiento lo resuelve con una intervención norteamericana, que el problema de la inseguridad lo resolvemos trayendo unos marines en el puerto de Cabello, en el puerto de La Guaira, como plantea el decreto Obama. O, por ejemplo, creemos que la solución económica significa entregarle nuestro patrimonio, nuestro territorio a la ExxonMobil, a empresas internacionales. Hoy creemos que en Venezuela las soluciones tienen que salir de la gente, del compromiso que tengamos, los que ocupamos funciones de servicio público. Y en esa solución nosotros nos agendamos. En esa posición nosotros hoy, sin duda alguna, y sin ninguna mezquindad, hoy reconocemos que, por ejemplo, en materia de inseguridad, por ejemplo, la Operación Liberación del Pueblo genera las condiciones para derrotar en el campo de batalla al hambre y la delincuencia que tantas lágrimas ha hecho derramar el pueblo venezolano. No puede ser que solamente nos acordemos de la inseguridad en el diagnóstico del problema, pero cuando exigen el compromiso de los actores públicos para abonar el terreno, para que las policías estatales y municipales se sumen, hoy vemos que se hacen de la vista gorda y vemos cosas tan caóticas como, por ejemplo, defender a los criminales y a las bandas delincuenciales. Nosotros creemos que, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, ¿por qué no darle un respaldo al presidente Nicolás Maduro? Y nosotros, sin duda alguna y sin una mezquindad, hoy nos sumamos a este esfuerzo para derrotar los principales problemas que afectan al pueblo venezolano. Fíjate, estamos reseñando que en estos minutos, si es que no han terminado, están reunidos el presidente de Fedecámaras con el diputado Elvis Amoroso. El Ejecutivo habla de una guerra económica. ¿Tú estás de acuerdo con que hay una guerra económica? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propuesta? Mira, ¿cómo no pensar, Eduardo, que la situación de dificultades económicas que atraviesa nuestro país no está generada por elementos exógenos como, por ejemplo, Standard & Poor's, Moody's, Barclays, que son los principales calificadores de riesgo, califican las condiciones de inversión en Venezuela en condiciones mucho peores que países que están afectados por el clima, por la pandemia del ébola, o que están afectados por situaciones de conflicto bélico como Sierra Leona. Es decir, sería poco tonto de parte nuestra creer que no hay elementos exógenos que agudizan y pretenden poner la situación venezolana en una situación preapocalíptica, o como le decías ayer, posapocalíptica. Nosotros creemos que sin duda alguna Venezuela tiene problemas en materia de desabastecimiento, en materia de inflación, como por ejemplo esta página perversa que se llama Dollar Today, que genera un dólar especulativo, una cifra sin ningún parámetro económico. ¿Hay responsabilidad del gobierno del presidente Maduro? El tema es que nuestro pueblo, nosotros no quiere seguir escuchando sobre el diagnóstico, el problema, porque todos lo tienen claro. ¿Cuál es el diagnóstico del problema? El problema es cuáles son las soluciones. El presidente de la República ha planteado la posibilidad de incorporar al sector productivo, que es un sector fundamental en el desarrollo del potencial económico de nuestro país, en el terreno de las soluciones. Por ejemplo, el día de hoy, como ya tú le decías, el diputado Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, está avanzando sobre una reunión con los sectores productivos del país, porque es importante que el empresariado se incorpore en lo que significa la construcción de una Venezuela en materia de potencia económica, que permita, por ejemplo, garantizar la soberanía económica, que lo que compremos nosotros en los automercados sea venezolano, hecho en Venezuela. Y en esa tarea, que es la que quiere el presidente Nicolás Maduro, es la que nosotros nos suscribimos y en la que nosotros nos anotamos. Ricardo Sánchez, se agotó el tiempo. Agradecido por esta visita. No, gracias a ti, Eduardo. Hasta pronto. Dale, un gran abrazo. Feliz día. Ricardo Sánchez, diputado ante la Asamblea Nacional por Alianza para el Cambio.